Vamos a grabar. Okay. O sea, quedar así en esa posición. Como más cómodo usted se siente. Cosa de que si se reclina, pues no vaya a salirse del tiro, tenerlo bastante. No, está bien, yo me quedo ahí. Así está bien. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Estamos con el señor Ricardo Rosselló. Bienvenido a Viva Puerto Rico Libre. Gracias. Ok. ¿Estadidad o independencia? Sí, yo soy estadista. Yo creo en la estadidad. Yo creo en la estadidad por varias, un sinnúmero de razones. Creo que le da más herramientas a nuestro pueblo. Creo que una oportunidad, no solamente creo en la estadidad para ser parte de Estados Unidos, sino yo creo que Puerto Rico puede ser el mejor estado de los Estados Unidos. Y esa es mi mentalidad. La independencia es un estatus digno de la misma forma. Yo lo que no creo, sé que me diste esas dos opciones, pero lo que no creo es en el estatus actual. No creo en la colonia. Creo que este sistema no tan solo es indigno, no tan solo nos limita en los derechos civiles, sino que también nos afecta en lo que a los puertorriqueños nos concierne todos los días, que es lo económico, la educación, la salud, la seguridad. Por lo tanto, en este mundo que está cambiando, Puerto Rico tiene que tomar una decisión ya de una manera u otra, donde pueda participar de manera amplia con su entorno y sin limitaciones. Y por lo tanto, yo soy estadista, pero por encima de ser estadista, soy anticolonialista. ¿Qué es la estadidad para usted? La estadidad es ser parte integrada de los Estados Unidos, de otra nación, de otro país. Pero ciertamente nuestros conceptos de país y nación han cambiado en las últimas décadas y en los últimos siglos. En el pasado los grupos surgían y se acoplaban, vamos a ir bien al pasado, eran tribus. Entonces en esas tribus, la gente de la tribu se protegía y estabas o adentro de la tribu o fuera de la tribu. Eso fue expandiendo después en el mundo moderno y entonces se convirtieron en lo que se llaman las naciones-estados. Eran grupos que también tenían algún tipo de llamada identidad, donde eran nosotros y ellos. Ellos, entiéndanse, otras naciones-estados. Pero el mundo ha cambiado de tantas formas, particularmente en nuestra generación, en los últimos 20 años, donde el ciudadano, el individuo, tiene un rol muy importante y donde la interconexión nos permite estar tanto físicamente como virtualmente en cualquier parte del mundo y en nuestro entorno. Eso es lo que entonces le da mayor énfasis al rol del ciudadano, del individuo, a su entorno. Y por lo tanto yo creo que Puerto Rico lo que debe aspirar es ver cómo le damos las herramientas y las oportunidades a los puertorriqueños para que puedan aportar mayor a su entorno, a Puerto Rico y al mundo entero. O sea que por eso es que lo veo desde ese punto de vista. Sí, ¿cree usted que Puerto Rico es una nación o es una colonia? Yo creo son ambos a veces nomenclatura, ¿verdad? Y por eso aquí en Puerto Rico hemos tenido a veces la costumbre de que le asignamos un significado a algo que no es cierto. Y por ejemplo, la nación, uno puede ser una nación puertorriqueña, aunque esté integrado a los Estados Unidos. Y me explico. Si tú vas al Medio Oriente, los Kurds, hay una nación, pero no tiene un país. Están en Irak, están en Irán, están en distintas partes. Si tú ves la nación judía, están por todas partes del mundo. Solamente es reciente que tienen Israel como un territorio. O sea que en el concepto de la nación es una gente, un pueblo, y sí se puede definir como una nación, pero eso incluye a los puertorriqueños que viven en Miami, a los puertorriqueños que viven en Nueva York, a los puertorriqueños que viven en Europa, porque es la nación, es nuestra gente. Ahora, Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico, independientemente de cómo lo definas o cuál sea
tu predilección de si quieres anexarte o ser parte de los Estados Unidos, o si quieres la separación o la independencia de los Estados Unidos, es una colonia ahora mismo y es algo que podemos cambiar. Es algo que si nosotros empujamos la agenda, si llevamos este mensaje, ya tuvimos un plebiscito donde rechazamos contundentemente la colonia, entonces ahora nos podemos encaminar, nos toca, entiendo yo, tener una discusión bien seria como pueblo sobre las alternativas que tenemos. Entiéndase, al día de hoy, la estadidad, la independencia y una libre asociación, que se discutan los beneficios y las limitaciones. Todos tienen beneficios, todas tienen limitaciones, y que entonces sea el pueblo que de manera educada, de manera teniendo todos los elementos de juicio, pueda tomar una decisión concienzuda. O sea que desde su punto de vista sería impropio, es indigno, inmoral mantener a Puerto Rico bajo este estatus colonial. Coincidimos en que sí, que somos una colonia. Luego de 115 años. Bueno, de 519 años. De 519 años de colonia. Bueno, sí, exacto. Pero ¿quién sería quien tiene ahora la bola en la cancha para discutir nuestra situación? Correcto, pero para entender el contexto amplio de la colonización de Puerto Rico, tenemos que echar para atrás a los 519 años. O sea, nosotros hemos sido colonia siempre. Y por lo tanto, y ya hemos dado pasos afirmativos. Ese voto que dimos es un paso afirmativo, pero hay que entender los retos de 519 años y lo que implica eso en nuestra sociedad y en lo que esperamos, y a veces en el miedo al cambio. Pero yo confío mucho en nuestra generación. Yo confío mucho en que de la manera que el mundo ha cambiado, se ha empoderado al ciudadano. Mira, los ciudadanos, cuando yo pude ir por todo Puerto Rico hablando sobre la descolonización, ellos tenían unas observaciones buenísimas que yo no había pensado, o sea, que aportaron a ese pensamiento, y tenían una sed y un hambre de conocer más datos y evidencias para entonces tener claro cuál era la perspectiva. Yo creo que estamos en una era en Puerto Rico. En el pasado se trataba mucho el electorado de manera llanita. Se le decían cosas de manera superficial y entonces se entretenían con algunos asuntos que son que seguirán pasando, que son parte de la idiosincrasia de la política de Puerto Rico, pero que ciertamente yo entiendo que el elemento de que discutamos algún asunto importante con profundidad se tiene que añadir a la discusión política. Entiéndase la condición del estatus y también cuál va a ser el plan que vamos a hacer como puertorriqueños para echar para adelante a Puerto Rico. ¿Usted cree que está nuestra sociedad preparada para este cambio de paradigma? Yo entiendo dos cosas. La contestación corta es sí. Yo estoy seguro que está a cambio y segundo, lo hago con una advertencia. Nosotros en el pasado hemos tenido lo que yo llamo los grandes amortiguadores. Porque si tú miras, por ejemplo, Egipto se fue a revolución. O algunos de los otros países en el Medio Oriente se van a revolución. Y era porque tenían unas condiciones de inestabilidad bien grandes. Puerto Rico siempre tuvo unas condiciones que le daban una estabilidad artificial. Y son las dos condiciones que voy a decir ahora, que no tenía, por ejemplo, los ciudadanos de Egipto. La primera es los 22 billones de dólares que vienen a Puerto Rico por fondos federales. Eso crea un sistema tal vez de dependencia, pero también sostiene a un segmento del crecimiento y de la población. Y lo segundo, que lo estamos viendo cada día más, es la capacidad de montarse en un avión e irse a los Estados Unidos, a la Florida. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano de Egipto, tú no tenías ese cojín de los 22 billones de dólares de Estados Unidos. Y tampoco tenías, si no encontrabas trabajo, te tenías que quedar en Egipto. No era fácil, o sea, te podías ir, pero tenías que ir por unos trámites bien significativos. El puertorriqueño coge $100, $200, compra un pasaje y se va a la Florida. Y cada vez es más y más factible por dos razones: porque la condición en Puerto Rico va empeorando y porque al más puertorriqueños irse a los Estados Unidos, los que quedan aquí ya tienen familiares allá, ya tienen un sistema allá, y vemos lo que está pasando, que por primera vez en la historia hay más puertorriqueños
que viven en los Estados Unidos de los que viven en Puerto Rico. Si tú le preguntas a la gran mayoría de esos puertorriqueños por qué, que si se querían ir, la gran mayoría te dice que no, pero es que dos razones predominan sobre todo. Número uno, que no tenían oportunidades, o las mismas oportunidades, que no podían mantener a sus familias. Y número dos, ahora una que está permeando también es la razón de la seguridad, que se sienten inseguros en Puerto Rico. Y eso también tiene que ver con el sistema, porque el sistema está creando una sociedad donde hay pocos trabajos. La tasa de participación laboral en Puerto Rico es la tercera más baja en el mundo. Olvídate de Estados Unidos, en el mundo. Y eso abre las puertas a un crimen organizado que entonces se nutre y crea un tanto la violencia. O sea que esas son las diferencias que yo veo. Por eso es que Puerto Rico tenía esos amortiguadores que podía ir entonces que se podía sostener por encima del agua. Pero lo que está pasando ahora es que el número uno, mucha gente por esos amortiguadores se nos está yendo. O sea que nos estamos quedando con poca población. Y segundo, que algunos de esos fondos federales, ahora no tan solo para Puerto Rico, sino para los estados, se van a recortar. Una realidad. Nos va a afectar a Puerto Rico más, aunque sea proporcional el recorte, porque los estados recibían muchísimo más. Y por lo tanto, ya Puerto Rico estaba hasta las narices en agua. Tú le cortas un poquito más esos fondos, sube. Añádele eso, la inestabilidad política, la inestabilidad económica, que ahora tiene algunos de nuestros bonos en chatarra. No vamos a tener esa capacidad o esa flexibilidad de pedir prestado. Vamos a tener una deuda con nuestros pensionados del gobierno que es significativa, y entonces Puerto Rico se va a encontrar en una situación precaria, donde es una situación crítica y está en una situación crítica, pero si no actuamos va peor. O sea, si creen que lo que estamos pasando ahora está malo, en los próximos años la cosa se va a poner peor, y es por el diseño del sistema. No es un pronunciamiento en contra de algún gobernante, es la realidad. Aunque sí tengo que decir que añadiéndole al dilema, tenemos un gobierno que ahora mismo que aparenta no saber lo que está haciendo, y parte de ello yo creo que es de que quieren quedarse con esta plataforma sociopolítica, la colonia, la quieren preservar, y ahí está parte del problema. Y si tú no puedes internalizar o articular, o dentro de tus planes diseñar una ruta reconociendo que la limitación, parte de la limitación es el problema, entonces vas a estar bien limitado en tu ejecución de gobierno. El ELA básicamente colapsó. Sí, el ELA colapsó hace mucho tiempo, y tengo que decir algunas cosas sobre ello. Siempre, el ELA, yo estoy convencido que fue diseñado con las mejores intenciones. En 1952, gente muy inteligente en Puerto Rico se encontraba en una situación precaria también. Y cuando se diseñó para darle un beneficio al pueblo. Y lo tuvo temporariamente. Si utilizas los parámetros sociopolíticos, económicos, te das cuenta que de 8 a 12 años más o menos hubo un crecimiento en Puerto Rico, y después se empezó a nivelar, y después ya para los 70 y los 80 empezó a decaer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que siempre estuvo bajo el contexto colonial. Entonces, nosotros diseñamos un ELA en el 1952, y el mundo ha cambiado dramáticamente, que era lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, el mundo está cambiando dramáticamente, todos los países se están ajustando, y nosotros seguimos bajo un mismo sistema que era efectivo en el 1952, pero ahora no tenemos el poder de cambiarnos, porque somos colonia. Entonces, por eso la ineficiencia en el gobierno, por eso la falta de toma de decisiones, por eso un sinnúmero de limitaciones. Y lo que hay que reconocer es que ahora, cuando hagamos el esfuerzo para cambiar este sistema, que no es crear otro ELA, otra colonia, porque eventualmente lo vamos a tener que cambiar de nuevo, es crear un sistema donde se le adjudique el poder al puertorriqueño para entonces poder tomar las decisiones importantes en su entorno. De otra forma, vamos a caer en el mismo problema, y yo argumentaría que caeríamos en el mismo problema de manera más rápida, porque
en los 1950 y antes, el mundo no cambiaba mucho. O sea, por ejemplo, tu abuelo y mis abuelos tenían un trabajo y por lo general tenían ese trabajo toda su vida, tenían 2 trabajos. Nuestra generación, en promedio, de los 20 a los 38 años, tienen 14 trabajos diferentes. Entonces, lo que nosotros estamos es viendo un cambio de que el ciudadano no es necesariamente un arquitecto, no es necesariamente un ingeniero, sino una persona que se puede ajustar a algunas necesidades, a resolver algunos problemas. Lo mismo es con los sistemas. Si nosotros tenemos un sistema estático que no tiene la capacidad de cambiar, el mundo va a cambiar al lado de nosotros y nosotros nos vamos a quedar atrás. Nos está pasando ahora. Así que cuando nosotros cambiemos este sistema que ya los partidos políticos en Estados Unidos reconocen que es el sistema es la razón de la debacle económica. Cuando cambiemos el sistema, vamos a aprovechar la situación y atender el asunto medular, que es quitar el contexto colonial y entonces escoger una ruta donde los puertorriqueños puedan tener el poder para ajustarlo, amoldarse, crecer y brillar a nivel global como yo sé que lo podemos hacer. Entonces, listos para la estadidad, ¿qué efectos inmediatos tendría ese nuevo estatus político para nosotros en Puerto Rico, para nuestra sociedad? Bueno, hay varios efectos que te puedo enumerar algunos inmediatos en términos de, por ejemplo, el número de recursos que vamos a tener. Nosotros ya tenemos unas estructuras federales en Puerto Rico. En el pasado, cuando otros estados, otros territorios se incorporaban a la nación, no tenían las estructuras federales y era un proceso bien largo, bien lento, donde tenías que poner todos los sistemas, pero ya Puerto Rico los tiene. Lo que pasa es que no tiene todos los recursos que se tienen en los estados. Yo visualizo, esta parte se tiene que negociar ciertamente, pero a la medida que hay ese proceso de transición, aumentarían esos recursos. Eso es el primer efecto. Pero el efecto verdadero y el efecto importante no es inmediato. Es a largo plazo y no es automático también. Esto yo he sido bien claro. Tanto con la estadidad como la independencia como la libre asociación. El efecto de cambiar o el efecto de descolonizarnos sí es una gran victoria. Pero si nosotros no tenemos un plan para echar hacia adelante a Puerto Rico, si no tenemos una visión clara, nos va a ir igual o peor. La descolonización no es nada más que la oportunidad de redirigir el bote. Ahora mismo nos vamos a hundir. Nos descolonizamos, no tenemos plan, vamos a seguir, nos vamos a hundir como sea. Pero con la descolonización, lo que vamos a tener entonces, entiendo yo, la oportunidad de los puertorriqueños para dirigir nuestros destinos, tomar unas decisiones, autoevaluarnos y decidir cuál es la ruta para escoger para tener un mejor Puerto Rico. Y eso es lo esencial, no es algo numérico, no es algo técnico, pero es la esencia de la verdad, porque que nos den más recursos. Si todavía estamos haciendo las cosas mal, las vamos a seguir haciendo mal a mayor escala. Lo que tenemos que... Mejoraría la educación, se acabaría la pobreza. Bueno, pues esos son aspiraciones, pero se tiene que diseñar. Y por ejemplo, mejoraría la seguridad. Yo entiendo que tenemos la plataforma para que mejore. Y digo de nuevo, estoy hablando de la estadía específico, pero también ampliamente de la descolonización. Nuestro sistema de educación, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, porque hay muchos países en Sudamérica que tienen menos fondos que Puerto Rico en términos de educación. Sin embargo, Puerto Rico está haciendo peor. O sea que ya es algo que no es una cuestión de fondos. No necesariamente siempre es sobre dinero. ¿Cómo es? Que no necesariamente, usted trayendo ese ejemplo, sí, no necesariamente es todo a base de dinero. Exacto. No necesariamente los 22 millones en fondos federales que recibimos nosotros en Puerto Rico, porque hay países que tienen muchos menos fondos. Claro. Y funcionan en base a lo que son ellos, como son ellos, y sin la intervención de nadie. Claro, lo que sí es que el pueblo tiene que definir qué es lo que está dispuesto a hacer. Y yo creo que esa es una de las preguntas clave en definir lo del estatus. O sea, si tú estás dispuesto a por ejemplo, voy a hacer una analogía Piense que está hablando con los jóvenes de Puerto Rico, quienes cuando vienen las elecciones, si no es hasta estas últimas 2 elecciones que hubo,
donde realmente se vio que los jóvenes hasta cierto punto tuvieron mucho que ver. Sí. El voto de los jóvenes tuvo mucho que ver en que Luis Fortuño ganara en el 2008, y el voto de los jóvenes tuvo su carro, que tienen que ir a la universidad, que tienen que tener 2, 3 trabajos, que no saben si ir a la universidad aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos. O sea, piense en ellos, ¿cómo usted le dice a ellos que pues tal vez la estadidad, ya que la estadidad es su plataforma, cómo usted le explica a ellos que la estadidad resolvería unos grandes problemas que lo están acechando ahora mismo? Claro, de nuevo, muchos de nuestros problemas son problemas o de falta de planificación o de estar estancado en un sistema que no funciona. El ejemplo que te iba a dar era la educación. Educación recibe más fondos que muchos países en Sudamérica, sin embargo estamos haciendo peor que ellos. ¿Por qué? Porque el sistema de educación en Puerto Rico, aunque recibe billones de dólares, de cada dólar que recibimos, 86 centavos va para la nómina. Y entonces solamente un poquito más de la mitad de esas personas en la nómina son maestros. Y tú tienes un aparato burocrático que por lo tanto es ineficiente, y por más chavos que le sigan metiendo, lo que va a hacer es aumentar la ineficiencia, aumentar la burocracia, sin necesariamente atender el asunto que es la educación. De la misma forma, otra analogía, en términos aquí se habla mucho del derecho a la salud, ¿verdad? Y el derecho, yo creo en el derecho a la salud. Yo creo que se le debe dar a nuestro pueblo el derecho a la salud, que lo dé. Pero es importante definirlo y es importante ver qué es lo que un pueblo está dispuesto a dar para ese derecho a la salud. Y me explico. Si tú vas a Canadá, allí tienen un derecho a la salud, pero los impuestos que se les da a la sociedad son enormes. Entonces la pregunta, y yo no sé la contestación, por eso es que se tiene que discutir, es ¿qué nuestro pueblo está dispuesto? O sea, tú quieres un plan bien completo para la salud, va a costar más caro. Tú quieres un plan básico, pues va a costar menos. ¿Cómo es que lo distribuye? ¿Lo pagan solamente los que pueden? ¿Lo hacen de esa forma? Que esa es la manera que yo creo que se debe hacer. Los que pueden pagar, que tengan su plan de salud, y los que no tengan los recursos, pues entonces se le dé esos servicios, una serie de servicios de salud para que tengan ese derecho a salud. Pero todas estas cosas se tienen que discutir. ¿Cuál es el problema con el sistema ahora? De nuevo, este sistema, como está diseñado, primero, hay dos vertientes, como yo siempre digo. Está la vertiente de la colonia y está la vertiente del sistema que diseñado encima de la colonia, que es el ELA, que se implementó en el 52 y que ahora pues ya no es efectivo. Que la colonia, sabemos cuál es el problema. No podemos tomar las decisiones. Son las decisiones de otros, las cosas importantes. O sea que ponte a pensar, joven, que me escuchas, si todas las decisiones importantes económicas en tu casa o sociales te las tienen que tomar otras personas. Tú ves las limitaciones con eso. Pero encima de eso, encima de que ya, y yo creo que está más que claro, porque el mundo, las colonias están desapareciendo. Y es por una razón, porque el coloniaje está mal. Encima de eso tenemos un sistema que no es efectivo, que fue diseñado para ser grande, burocrático, creció de una manera tan grande gubernamentalmente que es bien inefectivo. Ahorita te dije que la tasa de participación laboral en Puerto Rico es la tercera más baja del mundo entero. Solamente 4 de cada 10 puertorriqueños tienen o están buscando trabajo. O sea que ya el sistema ha creado que 6 de cada 10 puertorriqueños ni siquiera traten de buscar trabajo. Y entonces la dependencia, porque hay un sistema de dependencia donde casi 42% de los puertorriqueños tienen esos beneficios, y entonces se nivela ese asunto. Pero interesantemente, aunque la tasa de participación es la tercera más baja del mundo y la más baja en los Estados Unidos, en cualquier jurisdicción, la tasa de participación de trabajo dentro del gobierno, o sea, cuánta gente trabaja por ciudadanos dentro del gobierno, es la más alta en los Estados Unidos.
sea que en Puerto Rico, ¿qué es lo que quiere decir eso? En resumidas cuentas, en Puerto Rico nos quejamos de que hay un gobierno ineficiente. ¿Y cuál es la razón? La razón es que como no se pueden crear esos empleos nuevos para los jóvenes, de manera de los sectores privados, que los mismos jóvenes tengan la capacidad empresarial de crear esas cosas, el gobierno ha tenido que crear esos empleos, pero son empleos inefectivos. Y entonces es como un ciclo vicioso, ¿verdad? El gobierno gasta dinero en unos empleos que no son necesarios porque no le están ayudando directamente al pueblo, no son de manera efectiva y eficiente. Si el gobierno pudiera tener menos peso en la carga de crear esos empleos y se pudiera enfocar en crear la plataforma, esto es un ejemplo específico, pero en crear una plataforma para que los mismos puertorriqueños podamos crear compañías aquí para resolver problemas. Oye, aquí hay 1001 problemas, ¿verdad? En las calles, hay problemas en las calles, hay problemas en el agua. La agua está altamente contaminada, va a haber un problema de basura severo en los próximos años en Puerto Rico. Todos estos son problemas. ¿Por qué tenemos que exportar? Yo veo compañías de Brasil que vienen acá a resolver esos problemas. ¿Por qué el puertorriqueño no puede resolver ese problema? Y esa es la mentalidad que se tiene que cambiar, de que no es solamente el gobierno de esos 22 billones que te digo que vienen de Estados Unidos, en vez de quedarse aquí en Puerto Rico, en la economía, típicamente vienen esos dineros y se exportan a otras compañías o en Estados Unidos o en países en Sudamérica que vienen a resolver unos problemas, que no se enfoca en hacer una sociedad más ágil, más efectiva, y la limitación es que dentro del sistema tenemos un sinnúmero de obstáculos. No podemos maximizar los recursos y no podemos tomar esa decisión tan fundamental de cambiar nuestro sistema para permitir que eso crezca orgánicamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque aunque no seamos un estado de la nación, somos un territorio de ella, recibimos unos fondos. Sí. ¿Por qué no es viable el hecho de que en Puerto Rico se puedan hacer ese tipo de cosas, tanto como en Nueva York sí se puede, o en California sí se puede? Así seamos nosotros la colonia o el Estado Libre Asociado o el nombre que se le quiera poner. ¿Por qué hacer o permanecer bajo un estatus que nos estanca, que no nos deja crecer? Si nosotros no aprendemos a crecer, ¿cómo nosotros vamos a sostenernos como un Estado y a pagar los impuestos como un Estado y asumir nuestras responsabilidades y nuestros deberes como un Estado, si por más de 60, 70, 80 años se nos ha enseñado a que el estancamiento es lo que es y no hay más nada? Primero porque vamos a llegar a un punto crítico donde el estancamiento ya no va a ser cómodo. Para mucha gente era cómodo estar un poquito por debajo, por encima del nivel de la pobreza. Y te voy a decir mecánicamente cuál es porque aquí se habla, ¿verdad?, en términos generales a veces, pero te voy a dar un ejemplo mecánico. En Puerto Rico es casi 50% de la población vive bajo el nivel de la pobreza. Eso quiere decir que cuando venga la estadidad, lo de los impuestos que estás hablando, ninguna de esas personas tendría que pagarlos. No los pagaría porque están bajo el nivel de la pobreza, ¿entiendes? O sea que vamos a ir con ese. En la Florida, ojalá los tengamos que pagar, porque cuando los paguemos quiere decir que la gente ya entonces... Los impuestos son los dineros con los que el gobierno hace obra. Entre tanto, hay una correcto, pero el impuesto federal, por ejemplo, si tú estás bajo el nivel de la pobreza, tú no lo pagas, un centavo. Y entonces en los Estados Unidos, pues, en los estados, si tú ves, pues la distribución es como 12%, o sea, 1 de cada 8 personas es pobre. O está bajo el nivel en Puerto Rico es casi 1 de cada 2 y los niños se pone peor. Entonces, primero que todo, esas personas bajo la estadía no van a tener que pagar impuestos al principio. Ojalá los tengan que pagar, porque eso significaría que entonces encontraron un trabajo bueno y salieron de la pobreza. Y salieron de la pobreza, exacto. ¿Qué es lo que pasa ahora mecánicamente en Puerto Rico? De lo que discutimos ahorita. Tú tienes 40% de la gente que está trabajando buscando trabajo. El otro 42% está dependiendo de alguna manera del gobierno. Tú dices, ¿pero por qué?
¿Por qué tan pocas personas están buscando trabajo y por qué hay más personas que están dependiendo? Te voy a explicar por qué. No es porque somos vagos, como tratan de pintarlo. Hay razones mecánicas. Lo que pasa es que hay que discutir esto con profundidad. Tú eres un joven de un residencial público, que lo he caminado yo y he podido constatar esto. A veces dicen, ellos se quieren quedar ahí y no hacen nada. Falso. Cada vez que yo he ido a un residencial, la gente sale por las ventanas diciendo, consígame un trabajo, yo quiero un trabajo. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú eres ese joven recibiendo unos beneficios. Tú tienes una familia. Vamos a asumir que tienes 2 hijos y una esposa. Entonces vengo yo y te ofrezco tu primer trabajo. Pero un trabajo salario mínimo. A ver, trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Los beneficios que se han adjudicado, entre comillas, beneficios que también funcionan de limitación, que es lo que quiero argumentarte ahora. Cuando ese joven va a tomar la decisión de si coger el trabajo, que debe, en cualquier sociedad debe ser, o sea, no debes de pensarlo ni 2 segundos. Si no tenías trabajo y te ofrecen un trabajo, ir a buscar ese trabajo. ¿Por qué en Puerto Rico entonces no es tan natural? Y te voy a explicar por qué. Porque al joven o al adulto, el que sea, que está bajo el nivel de la pobreza, que no tiene trabajo, pero que está recibiendo algunos beneficios del gobierno, le cuesta más caro ir al trabajo que quedarse en la pobreza. Yo sé que es rarísimo y que parece que no hace sentido, pero cuando tú estás sin trabajo y cuando estás tal vez en un residencial o en otro lugar, pero con bajos recursos, uno tiene una serie de fondos del gobierno que te permiten estar a un nivel. Cuando tú coges ese trabajo, los caducas. Entonces, cuando ese ciudadano que está aquí bajo el nivel de la pobreza, los primeros 6 meses, tal vez años de la transición son peores que lo que él estaba ahí. Y a veces no son solamente peores para él, o sea, no es solamente o para ella, es peor para la familia. Entonces, él tiene que tomar una determinación y dice, voy a donde me quedo como estoy, o cojo un trabajo, empeoro mi condición en la esperanza de que en algún momento pueda recuperar. Ese paso yo he identificado como uno de los pasos fundamentales donde nosotros no le estamos permitiendo de una manera clara para que el ciudadano pueda llegar a ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que, por ejemplo, bajo la estadidad, donde tuviésemos más recursos, nos permitiría hacer? Número 1, tomar nuestras propias decisiones en algunos de estos asuntos. Y una de las decisiones que yo creo que pudiésemos implementar es incentivar a esa persona que está en la pobreza, que no tiene trabajo, por un periodo de tiempo, seguir ayudándolo para desprenderlo de esa pobreza, sin que tenga que coger un cantazo, porque el cantazo no solo lo coge la familia. Si hacemos eso, yo creo que entonces podemos estabilizar una escalera, un tipo de escalera de movilidad. Problema en Puerto Rico es uno de desigualdad y de poca movilidad. Y por eso poca movilidad. Sí, bueno, es que es verdad. Tú estás en Estados Unidos, una de las cosas que vendió con el mundo es que tú podías llegar pobre y poco a poco irte moviendo. Resultados en algún momento han sido positivos, en otros no han sido, pero esa era la idea. Esa era la idea. Y yo creo que nosotros debemos aspirar a lo mismo. Yo creo que nuestros niños, simplemente porque nacen en un residencial, no debe ser una razón para eliminarle las oportunidades. Te se coge ese mismo muchacho o una muchacha con sus hijos, digamos que no tiene esposo o madre soltera, sí, con 2 hijos y vive en el mismo residencial que me habla usted. Uh-huh. Y recibe lo que le llaman cupones o la tarjetita de la familia, sus $500, $600, lo que sea que reciba para compra. ¿Por qué nosotros como país o colonia se nos hace tan difícil el que nuestros productores agrícolas, nuestra agricultura, sea tan cara
por qué nuestros alimentos son escasos, por qué tenemos que traerlo todo de afuera si tenemos tierra. O sea, descansa en el Congreso de los Estados Unidos de América la decisión de si nosotros comemos barato o rico por el hecho de que somos una colonia o un estado libre asociado, o no hay algún statement en algún lugar que diga que somos o más o menos, Sí. que nos haga comer más caro. Entonces le quitas esos cupones si ella comienza a trabajar, por ende ella prefiere quedarse en la casa porque pues también necesita comer y Claro. quiere comer, y se le va a hacer mucho más difícil conseguir ese empleo, mantener ese empleo, porque tiene que llevar también a los nenes a la escuela y todas las otras cosas que tenga que hacer durante el día, más todos los otros gadgets que pues como seres humanos al fin que queremos tener nuestros celulares, nuestras cosas. ¿Por qué? Porque hay algo tan básico como la comida. No es cuestión de simplemente porque nos competa a nosotros y nosotros poder hacer proyectos de ley que sean viables para hacer que, por ejemplo, el alimento en Puerto Rico no sea tan caro. $2 por un paquete de arroz. Te voy a Dos y dar- pico por un paquete de arroz. Sí, y estoy de acuerdo y te voy a dar dos razones. Tenemos que ser estadidad para que entonces la agricultura aquí sea mejor. No, O tenemos no, que... pero tenemos que descolonizarnos porque eso tiene que ver con la mente descolonizada y te voy a explicar. Ok. Parte de este problema es que nosotros, de la movilidad social, es que también en la movilidad social se ha adjudicado que, por ejemplo, el único que es el exitoso en nuestra sociedad es el doctor, el ingeniero y el abogado. ¿Ok? Y después va a ir así de escalas para abajo. Lamentablemente, en esa escala aleatoria, pues se le ha adjudicado al agricultor una proyección muy baja. ¿Ok? O sea, al agricultor se le ha visto como alguien de bajo recurso, de bajo escala, de bajo conocimiento. Es casi hasta como un insulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya tú le vas a ofrecer la capacidad a alguien para ser agricultor, ya tienen todos esos prejuicios que se le han inculcado. Cuando en realidad el agricultor una persona que debe estar en la vanguardia de la tecnología, y ahí es que vamos porque las cosas son tan caras. Hay varias razones. Una de las razones por la cual se nos hace difícil competir de tú a tú en un nivel como por ejemplo con alguien como Ecuador es porque la mano de obra ya es bien barata. Entonces cuando está, o en República Dominicana, o sea, nosotros en Puerto Rico bebemos más café de la República Dominicana que de Puerto Rico. Eso es así. Pero y ¿por aquí qué hay eso? café y aquí hay plátano. Claro que lo y aquí hay, pero papaya. la mano de obra es más cara aquí en Puerto Rico. Entonces la decisión de nosotros es o compramos manteniendo la mano de obra más cara o modernizamos. Y ahí es que viene lo del sistema y lo de tomar nuestras decisiones. La agricultura ha tenido, o sea, a lo largo del tiempo, pero ahora particularmente unos desarrollos increíbles. La hidroponía, todo esto, estas tecnologías, si tú vas, yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia científica en Israel, y Israel es un desierto, pero esa gente se puso las pilas, modernizó y encontró una manera de crecer todo. Si nosotros tenemos el poder, la oportunidad de tomar nuestras decisiones, podemos, número uno, empezar ese esfuerzo de modernizar la agricultura y paralelo a eso ir cambiando esta percepción de que el agricultor es el último en la escala. Ese es el problema ahora. Nadie quiere ser agricultor porque te vas a ganar lo mínimo, porque estás compitiendo de la misma manera que lo estás haciendo con alguien en Ecuador o alguien en República Dominicana que se está ganando 10 veces menos que tú. Pero si nosotros podemos cambiar eso, dando diferentes maneras de hacerla, teniendo más recursos, número uno, y número dos, teniendo el poder de hacer ese cambio. O sea, de nuevo, todas estas cosas tienen que pasar unos procesos burocráticos que son altamente, o sea, son sumamente lentos, les rompen el espíritu a la gran mayoría de la gente. Para decirlo mecánicamente, si tú eres un agricultor ahora que vas a querer hacer este proyecto, que lo hay, porque lo he conocido, en lo que pasan
todos los procesos burocráticos, ya son a veces 5 o 6 años y te van comiendo los recursos, de nuevo se te va debilitando el espíritu y cuando vienes a ver no haces el proyecto. Muchos de estos proyectos mueren porque no presentamos una plataforma ágil para poder diseñarlo. De nuevo, la ventaja que yo entiendo de la estadidad, pero la parte clave, por la razón por la cual yo soy de mentalidad descolonizadora por encima de ser estadista, es porque la clave está en la toma de decisiones y la clave está en de que las tomemos como pueblo. O sea, si el pueblo quiere ser competitivo en la agricultura con el mundo, con alguien como República Dominicana al lado de nosotros, sin modernizar, pues entonces vamos a tener que bajar los estándares económicos severamente. Es la realidad. Y digo, si el pueblo está dispuesto a hacer eso, pues se hace eso. Lo que sí es que tenemos que tener esa conversación honesta de qué es lo que implica cada cosa. Que no es solamente esto, pues vamos a sembrar más. Porque no es así. O sea, No. Conlleva un plan, conlleva una estructura, conlleva la facilidad de la plataforma y que el gobierno como agente facilitador, que es lo que yo creo que debe ser, debe estar envuelto para permitirle a que los agricultores puedan desarrollar esas tecnologías, buscar esas áreas donde no solamente nos ponen competitivos aquí en Puerto Rico, pero sino a nivel global. O sea, si por ejemplo podemos encontrar una manera más costo efectiva de crecer el café en Puerto Rico, pues entonces estaríamos impactando un mercado más grande. Se decía que el café que se veía en el Vaticano era el de Puerto Rico, implicando que era el mejor en el mundo, y mucha gente considera que sí lo es, pero si no tenemos gente cultivándolo, si no lo tenemos haciendo, pues entonces estamos limitados y se convierte en un mercado pequeño de gourmet. De nuevo, como te dije, lo he hablado con cafetaleros, es increíble pensar que eso con el café, que nosotros bebemos más café de República Dominicana que de aquí mismo. Increíble pensar que nosotros nuestras chinas vienen de la Florida. Pero la razón de la Florida, ¿sabes cuál es? Porque ellos pueden vendernos las chinas 7 y 8 veces más baratas que las de aquí, que ellos han diseñado un sistema donde ellos crecen esos campos, donde ellos han optimizado algunas cosas, se han dado a la tarea de hacer eso, y entonces se nos hace difícil competir de esa forma. ¿Y porque aquí no se puede hacer eso? Bueno, de nuevo, te estoy diciendo... Porque no es irnos con el machete como si fuera el siglo XIX. Claro, no es esa mi posición. No, yo lo sé, pero... Es el hecho de que si yo sé que yo voy a comer ñame hoy, y el ñame que yo voy a comprar en Econo es de aquí de Puerto Rico versus el ñame de Guatemala, y la diferencia es del cielo a la tierra, obvio, yo voy a comprar el de Guatemala porque el de Guatemala me sale más barato, pero si el de aquí me sale barato, me sale viable, pues yo apoyo el de aquí, yo como el de aquí. Claro. Porque eso no se puede hacer, cosa de que pues el que quiere entrar y competir, que entre y compita, pero nosotros tengamos unos precios que no sean risibles. De nuevo, porque hay que esperar a descolonizar. Porque la mano de obra en Puerto Rico ya está a un nivel alto, y si utilizamos los métodos vamos a decir más antiguos de la agricultura, no son tan efectivos. O si no modernizamos para entonces ser más eficiente en esa producción, manteniendo el costo de la mano de obra igual, pero no lo vamos para tomar ambas decisiones. Vamos a tener, necesitamos el poder dentro. No lo tenemos. No tenemos el poder. No tenemos el poder para por lo menos comer mejor. Bueno, no lo hemos visto por... Así de fuerte es esta cuestión de la descolonización de nuestra... Y se va a poner peor. No vamos a tener poder para con tomar... todo y los fondos federales que se reciben, con todo y que nosotros somos... Porque no producimos.
Te dije que estábamos terceros de abajo para arriba en el mundo en la fuerza de participación laboral. En el 2011 estábamos últimos en el mundo en crecimiento económico. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos últimos en el mundo en producción. No producimos. Entonces, hasta que nosotros no podamos producir, no vamos a poder, ¿cómo vamos a hacer una isla que tiene que tener... porque obviamente si comer nosotros no podemos, exportar tampoco podríamos. Se nos hace difícil. Pero exportar ni tú estás hablando de comida y de productos. Y por lo menos comer en la isla. Y eso es eso. O sea, te va a llevar hasta hablemos más de básico. Educación, hablemos de la seguridad. Pero vamos a hablar de algo más básico, el agua. El agua en Puerto Rico, el agua define cuán saludable es un pueblo a nivel global, define la desigualdad, tiene paralelos con las desigualdades, y más sin embargo, el agua es la base de la vida, sí, si nos vamos biológicamente. Sin embargo, en Puerto Rico hemos deshecho de muchos de nuestros recursos naturales de agua, hasta el punto que ya estamos como al 90 o 95% de la capacidad de que vamos a poder consumir el agua. Eso es uno. O sea que ya esta próxima generación va a tener que atender no tan solo con el problema de basura que hablamos, sino con el problema del agua. Que no tenemos suficiente agua. Hay áreas en Puerto Rico del siglo XXI que todavía no tienen agua potable. La contaminación con carcinógenos es la más alta en la nación. O sea, que tenemos un issue que simplemente porque no tenemos los recursos y el aparato gubernamental y el poder de tomar las decisiones para atender eso tan básico. Tal vez. Sí, pero recuérdate que te dije... Porque esto también tiene que ver entonces con la educación. Si nosotros no estamos educados al punto de nosotros tener un lugar, después de 50 años, 60 años establecido el ELA, nosotros tener un lugar digno donde nosotros realmente nos sintamos seguros y podemos salir a nuestros trabajos y tener por lo menos calidad de vida. ¿Cómo vamos a llegar a los estándares de nosotros ser un Estado? Bueno, pero ahí ya está el precedente. En Hawái, por ejemplo, tenían unos estándares subpares y aprovecharon la oportunidad de ser Estado para subir su condición económica dramáticamente. Eso sí que no es cirugía de cerebro, ¿verdad? Eso se puede mecanizar. Es como tú entonces utilizas esos recursos y agilizas tu toma de decisiones para maximizarlo. Cosa de que, por ejemplo, todas estas cosas hay que atenderlas. Tocaste el punto de educación. Hay que atenderlo, pero también hay que entender que hay algunas cosas que son a largo plazo. Y si nos ponemos a pensar, a veces el argumento es circular aquí, como empieza y dice, ¿cómo nos vamos a descolonizar si no estamos educados? Pero ¿cómo nos vamos a educar si no estamos? Entonces es un argumento circular y yo digo, bueno, lo que está obviamente mal, yo creo, que ni los que favorecen el ELA pueden decir la palabra colonia. Yo creo que nadie en Puerto Rico ha dicho yo favorezco la colonia. Sí dicen yo favorezco el ELA, todas estas cosas, y le ponen algunos nombres, pero nadie, porque todo el mundo sabe que la colonia está mal. Pues vamos a eliminar ese problema. Ya demostramos de una manera mayoritaria que no queremos la colonia. Vamos a eliminar eso, que estamos de acuerdo que es un problema. Y lo otro, ¿cómo es que creamos un mejor sistema de educación? Pues mira, lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una herramienta científica ahora que no teníamos hace 20 y 30 años. Sabemos cómo aprenden los niños mejor ahora que no sabíamos antes. Sabemos que la inteligencia, como te estaba hablando ahorita, no es solamente ser abogado, ser doctor o ser ingeniero, sino es un sinnúmero de cosas: ser artista, ser músico, ser humanista, ser un sinnúmero de cosas que abonan a la sociedad. ¿Cómo es que funcionan todas estas cosas? ¿Cómo las podemos aplicar para entonces crear un mejor sistema de educación? Pues mira, esa conversación se tiene que tener, y como te dije, va de mano a mano con la descolonización. Pero eso sí, podemos tener unos foros multisectorial, donde un puertorriqueño pueda decir, yo creo que esta es la mejor manera de implementar el sistema de educación, y otro diga, yo creo que y entonces se discuta, se elabore, se presente la evidencia y después se decide una ruta. Pero lo que yo entiendo, y este es mi punto, lo que yo entiendo que ya estamos todos de acuerdo, es que un sistema donde no tengamos los poderes de tomar nuestras decisiones,
no solamente injusto, es indigno, inmoral, y no tiene espacio en el mundo moderno, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo moderno. Así que vamos a eliminar ese asunto y paralelo a eso, seguir construyendo todas estas cosas, implementarlas desde ya. Una de mis argumentos en contra del gobierno actual es que llegaron sin plan. Y parece que es a tratar de utilizan estribillos que tal vez suenan bien, pero no hay carne detrás. Y es que nos hemos mal acostumbrado a eso, porque por ejemplo, recientemente estábamos discutiendo aquí el sistema universal de la salud, el plan del sistema universal de la salud de la administración actual. Y tú sabes, yo en una estación de radio dije, oye, pero ¿cuál es ese sistema? ¿Cuál es ese plan? Cuéntame, ¿cuál es? Y nadie sabía, porque es que no está establecido, o sea, no dice cuál va a ser la cobertura, no dice cuánto es que a quiénes van a aplicar, no dice si los que pueden van a poder pagar, no dice todos los detalles que son importantes en definir un plan. Cobertura universal, pues claro, todos lo queremos, pero tenemos como pueblo que definir cuáles son los parámetros que vamos a escoger. Yo creo que tenemos que ir haciendo esos dos esfuerzos paralelos. Como dije, ya dimos un paso agigantado, por primera vez en la historia, decirle que no a la colonia. Ahora, consono a eso, tenemos que ir construyendo un mejor Puerto Rico, que podemos ir mejorando las cosas poco a poco en términos de la agricultura, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita. Pues mira, sí se pueden implementar cosas, pero para verdaderamente ir a la par. ¿Por qué vamos a estar en una carrera donde todo el mundo tiene un Ferrari y nosotros estamos tú sabes, con un Volky con las llantas explotadas y con el motor dañado? Lo que tenemos que hacer es tener la oportunidad, tener la misma plataforma para ser competitivos, y entonces depende de las decisiones que tomemos nosotros, ver cuáles son el producto de ese esfuerzo. ¿Cree usted que el pasado plebiscito la mejor manera para comenzar ese proceso de descolonización? Yo entiendo que, por lo menos la primera pregunta, yo entiendo que sí. Yo siempre he sido he abogado por preguntarle a los puertorriqueños si quieren permanecer como están o si quieren cambiar. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros estamos bajo la total inherencia del Congreso de los Estados Unidos. Eso lo estipula la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Y al estar bajo esa cláusula, perdón. Al estar bajo esa cláusula. Sí, se me fue el hilo un momentito. Repíteme la pregunta, perdón. Que si cree usted que el pasado plebiscito es sí, la manera correcto. Viable. Siempre el Congreso es un sistema inmóvil. En Puerto Rico, en Estados Unidos, en todas partes. Están diseñados para no hacer cambios. Y antes el Congreso lo que siempre había dicho era que los puertorriqueños nunca habíamos pedido un cambio. Y que aunque se le presentaba la evidencia de que esto era una colonia y de que habían limitaciones con los derechos civiles y todas las cosas, ellos decían, sí, es verdad, pero ustedes nunca han pedido un cambio. Por lo tanto, yo creo que esa primera pregunta del plebiscito, donde estipula claramente, ¿quieres quedarte como estás, como colonia? ¿O quieres cambiar? Era esencial. Yo creo que era la pregunta más importante que nos hemos hecho como pueblo. Y por lo tanto, me alegra que la contestamos en lo que yo entiendo es la manera correcta, porque yo no quisiera imaginar que hubiese sido el efecto de que le dijéramos al mundo que queríamos ser esto colonia. Pero gracias a Dios eso no pasó. Así que yo entiendo y mi enfoque tanto antes del plebiscito como después del plebiscito fue en esa primera pregunta. Solo fuimos al Congreso y llevamos esos resultados certificados. Y a todos los congresistas que estaban en el margen, cuando ellos ven esos resultados, cuando ven que la victoria fue contundente, cuando ven que él no sacó más votos que el gobernador y que el comisionado residente, cuando ven que el 78% de los electores hábiles votaron, que eso no pasa en ningún sitio en Estados Unidos, prestaron atención, ahora van a estudiar el asunto y ahora pues podemos entonces empujar esa agenda. La segunda pregunta, yo siempre estipulé que aunque yo estoy bien contento que la estadía ganó la segunda pregunta, pero yo siempre entendí. ¿Cree usted que la estadía ganó la segunda pregunta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hacer argumentos de
de sumar papeletas en blanco, yo creo que es inoficioso. Lo que sí, que yo le he dicho desde el principio, es que esa no es la carta de admisión a los Estados Unidos. Sí creo, y no solamente creo, en términos de nuestro sistema democrático, la estadidad ganó porque sacó más votos. De otra forma, estaríamos argumentando que Alejandro García Padilla perdió la gobernación, porque si sumamos los de Juan Dalmau y los de Luis Fortuño y los que no votaron, pues entonces le dieron una pela al gobernador. O sea que yo creo que hay que ser consistentes, pero también hay que saber lo que significa. Y yo sé que muchos de mis hermanos estadistas, a algunos les gustaría que con ese resultado mañana llegara a la estadidad, pero la realidad que yo creo es que el paso importante era establecer que ya no queríamos el sistema actual, y entonces ahora tener una discusión amplia ¿verdad? Con todos los elementos de juicio para el pueblo, para que pueda estudiar tanto la independencia como la estadidad, como la libre asociación, como alternativas viables, y que después tomemos nuestra decisión para ir en una ruta y echar para adelante como puertorriqueños. ¿Piensa usted que se le está educando a nuestra sociedad, especialmente a nuestros jóvenes, sobre cuán importante es este tema de descolonizar a Puerto Rico? Bueno, mira, en ese asunto mi contestación era que no, pero yo pude haber haber dicho que no y me hubiese quedado en mi casa. Y ya dice, bendito, no están educando a esta gente, ¿verdad? Y la palabra no es educar, la palabra es orientar y tener una conversación crítica, porque educar es como ir a una clase aburrida, pero es orientar, porque ya la gente, lo que pasa es que la gente quiere saber más, quiere tener más elementos de juicio. Cuando yo vi esa determinación de o me quedaba sentado en mi casa o hacía algo sobre ellos, en vez de solamente decir, hay que educar más a la gente o hay que orientar, pues yo fui a todos los pueblos de Puerto Rico 3 veces y hice foros para no solamente dar un discurso, sino contestar las preguntas. Y el impacto de eso fue que no tan solo yo llevé un mensaje, sino recibí un mensaje del pueblo. Aprendí muchas cosas más de las que pude enseñar. Por eso es que yo creo que una conversación crítica, lo que estamos buscando, no tan solo una educación en una dirección. Y el resultado fue muy positivo. Y por lo tanto, por eso es que yo digo que al poder visitar a todo el pueblo, al poder no solamente decir hay que educar, sino tomar acción sobre ello y tener esa conversación crítica con el pueblo, yo entiendo que tuvo resultados, porque recordarás cuando se diseñó este plebiscito, él no estaba perdiendo a galope, pero forzamos la discusión, establecimos la pauta, discutimos con todos los sectores del pueblo por qué es que le estaban afectando a ellos, contestamos las preguntas. Y eso tuvo un efecto, porque al puertorriqueño tener los elementos de juicio, ellos pueden tomar sus decisiones. Si ellos querían ser colonia, después de tener todos los elementos de juicio, fenómeno. Pero lo importante es no quedarnos solamente en la parte superficial, sino entrar en el detalle. Dicho eso, yo creo que tenemos que hacer lo mismo ahora, con las opciones que tenemos del estatus. Hacer exactamente lo mismo. Y que no sea solamente yo o una que otras personas, sino que todos los que crean en alguno de esos estatus se eduquen, den la información adecuada, hablen con datos y evidencia en vez de retórica. Yo creo que ese cambio es bien importante para nosotros poder adelantar y autoevaluarnos. Los pueblos que no se autoevalúan fracasan. Y nosotros estamos ahora en un punto bien crítico, donde si seguimos haciendo las cosas como están, no nos autoevaluamos, vamos a fracasar. Si podemos autoevaluarnos, identificar cuáles son nuestras limitaciones, cambiarlas y entonces implementar un plan para mejorar, yo creo que vamos a progresar y que vamos a poder brillar a nivel global. La colonia esclavista. Yo entiendo que sí, yo sé que es fuerte para mucha gente. Si hay esclavitud no hay libertad. ¿Cómo es? Si hay esclavitud no hay libertad. No hay libertad. Porque recuérdate, aquí de nuevo, hablamos ahorita de la tribu, de la nación y después ahora las cosas. Pues el concepto de libertad también ha evolucionado. Antes la libertad era, la libertad antigua era la libertad del pueblo, de la nación. O sea, por ejemplo, la libertad antes era la libertad de solamente, por ejemplo, Grecia no caer en las manos de Turquía.
Exactamente. Exacto. Si Turquía entonces pues era un estado opresor pero ahora también la libertad del individuo y la libertad, exacto, de la mente. Entonces, tú ves esas dos libertades, que aplican las dos todavía, y dices, ¿cuál de los sistemas de todas las alternativas nos afecta más esas libertades? Y ya yo he hecho un recorrido donde he podido determinar que tanto la libertad de pueblo, la colonia es la peor de todas las alternativas, porque bajo una independencia tendríamos la oportunidad de escoger nuestro presidente, nuestra legislación aquí. Bajo una estadidad tendríamos la oportunidad de escoger nuestras libertades individuales. A veces, por ejemplo, con la independencia se le mete miedo a que las vamos a perder porque vamos a ser pobres y vamos a hacer un régimen. Un régimen, exacto. Y yo sé que puede pasar, pero puede no pasar. Exacto. Y lo que yo creo es que lo que hay que es demostrarle el panel completo a Puerto Rico. Hay países independientes muy exitosos, como Estados Unidos, como China, que los dos son, uno es comunista y uno es una democracia, y hay países fracasados que también Estados como Unidos es un país exitoso. ¿Cómo? Estados Unidos es un país por eso Estados Unidos es un país exitoso e independiente. China es un país exitoso, es independiente, es comunista. Estados Unidos es democrático, pero también hay países comunistas fracasados como Myanmar, y hay países democráticos fracasados como Colombia o el Congo, por ejemplo. O sea que hay todo. Ahí lo que depende es de la gente. Lo triste es que nosotros seamos un Puerto Rico fracasado, pero no sea ni por nuestras propias decisiones. Eso es algo que se lo traigo. Se lo traigo porque por años siempre se ha hablado. Por ejemplo, mi documental se llama Viva Puerto Rico Libre, no por independencia o estadidad, porque yo no vengo aquí a jugar ninguna de ellas. Yo vengo como informador, o sea, como comunicador, a informarle a los jóvenes sobre esto que está ocurriendo en estos tiempos en los que estamos viviendo y las decisiones que tenemos que tomar. Claro. Y si nosotros seguimos pensando que la libertad de nuestro pueblo es una cuestión partidista de para un lado o para el otro, realmente lo que somos es ignorantes. Y la ignorancia nos esclaviza y es la que nos hace a nosotros no movernos de este estancamiento social en el que vivimos. Y yo diría un poquito, yo no uso la palabra ignorancia, yo uso otra. Yo digo que en Puerto Rico tenemos ideas preconcebidas. Y eso lo tuve que luchar yo. O sea, yo, por ejemplo, y yo lo admito, cuando yo tenía 19 años, yo era estadista porque mi papá era estadista y mi familia era estadista, pero llegó un punto donde tuve que mirar esto seriamente y decir, oye, ¿por qué soy estadista? Pero si un segmento grande de la población nunca hace eso, pues nos vamos a quedar limitados. Yo creo que el estatus de Puerto Rico no le pertenece a ningún partido. Los partidos están ahí para ejecutar una gestión gubernamental. Lo que pasa es que hay varios partidos que son ideológicos en naturaleza y por eso se ha combinado la cosa. Pero por eso en mi discusión, y de hecho tengo un artículo que lo puedes buscar, que se llama, lo publiqué el Vocero, se llama Que vive el puertorriqueño libre. Y cuando la gente vio eso salir de mí, le chocó. Lo que yo hago es que explico ahí lo de los conceptos de la libertad que te dije anteriormente, y lo que estipulo es, mira, señores, bajo cualquier sistema vamos a ser más libres, tanto en las libertades individuales como en las libertades como pueblo, que en el que estamos. Y está en nuestras manos el poder de poder cambiar eso. Así que diría usted, viva Puerto Rico libre. Sí, y lo he dicho, también, puedes buscar la noticia online, todavía debe estar, pero yo hice este año una actividad de Barbosa, año pasado, con el grupo de Boricua Ahora Es, que tiene personas del partido independentistas, soberanistas, personas del Partido Popular que quieren descolonizar a Puerto Rico. Y ahí yo dije eso, que sí, que Puerto Rico tenía que ser libre, pues, o sea, yo lo he estipulado.
Tenemos que perder el miedo de romper los paradigmas. Tenemos que perder el miedo de que, por ejemplo, un estadista vaya a la ONU o que un independentista vaya al Congreso. No, los dos espacios deben estar abiertos para todos. Eso es la democracia y la diplomacia. Exacto, y yo creo que, y cierro con esto, parte de la política y de lo que yo aprendí en el Boricua ahora surgió con unos colaboradores extraordinarios por las visitas que hicimos en Puerto Rico, porque me di cuenta que había más cosas que nos unen de las que nos separan, pero que seguimos haciendo las mismas cosas y esperando resultados diferentes. Y Albert Einstein, cierro con esa cita, decía que la verdadera locura se definía por aquellos que repetían los mismos experimentos y esperaban resultados diferentes. Aquí ya hemos repetido el experimento por mucho tiempo. Es momento de cambiar el experimento y de buscar una alternativa. Y yo estoy convencido que si las pensamos bien, si las discutimos bien, vamos a escoger unas alternativas positivas, vamos a empoderar al pueblo y el puertorriqueño va a vivir libre. Puerto Rico libre. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Seguro Qué bueno que sí. que nos pudimos hablar por Twitter y de ahí. Y disculpa que sea